Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, una vez más aquí con ustedes, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de el tema de la delincuencia, estamos hablando ya de los temas de la inseguridad, pero uno de los temas más importantes que obviamente afectan a la inseguridad es la delincuencia. Entonces ahora ya nos toca hablar ya de la delincuencia, y una de las cosas que quiero yo aquí presentarles a ustedes, compartir con ustedes, es nuestra experiencia con los años que tenemos de estudiar todo este tema, pero además de haber trabajado obviamente en el tema de la seguridad. Hemos encontrado muchos delincuentes durante nuestra vida, y algunos fueron fascinantes, otros no fueron tanto, algunos fueron muy violentos, algunos fueron psicópatas, otros tuvimos una variedad de individuos que tuvimos contactos durante toda nuestra profesión, nuestra carrera, que fueron muy interesantes. Y según los expertos, y le digo, voy a hablar con criminólogos, con sociólogos, psicólogos, hablamos mucho de la temática de qué es lo que causa a una persona a cometer delitos, ¿no? Y entonces una de las cosas que hablábamos es, hay un grupo de elementos, hay un grupo de situaciones, hay un grupo de digamos, hábitos que se forman en un ser humano y que lo conducen a esta persona a cometer delitos. Porque hablábamos que no todo mundo es delincuente, ¿verdad? Que no todo mundo, y ya cuando les mencioné algunos de los puntos relevantes que vemos que se repiten una y otra vez, vemos que hay personas que tienen estos puntos, pero no necesariamente se dedican a hacer actos delictivos. Entonces, cuando hablemos de los delincuentes tenemos que considerar todos estos elementos que son sumamente importantes, porque le digo, todos ellos por sí solos no son gran cosa, pero cuando los pone usted en conjunto, cuando usted los pone en una sola, ahí sí tiene usted un perfil bastante interesante de una persona que tiene un perfil de delincuencia y por qué lo comete. Y le digo, una de las cosas que hay un debate muy importante en todo esto, ya lo vamos a analizar más en profundidad, pero ahora nomás lo quiero mencionar, es la parte económica. O sea, la economía, si la persona tiene una extrema pobreza, si la persona tiene grandes problemas económicos, si la persona ha sido una persona que no tiene privilegios como la mayoría de la gente de la sociedad, y que incluso ha tratado esa persona de sobrevivir, de salir adelante. Incluso, le digo, hay gente que tiene trabajo pero que no gana lo suficiente. Yo he estado en muchos países alrededor del mundo y he notado que hay veces que hay gente muy honesta que trabaja mucho y que no le alcanza, tiene que hacer varios trabajos al mismo tiempo. El problema es cuando esa persona vive en un lugar donde no hay trabajo. Ese es el drama. Entonces, ¿qué hacemos? Eso puede ser un generador de que la persona se vuelque un poco a la delincuencia. Esto no quiere decir que todas las personas que son pobres o que no tienen, o que son limitadas en recursos, van a ser adictas a hacer un acto delictivo, pero lo debemos de considerar, y eso es una de las cosas que influencia un poco esto. El otro tema sumamente importante que influencia mucho en el típico elemento de los delincuentes son la vida social de estas personas. Mucha gente, cuando hablamos de situaciones sociales, muchas gentes son influenciadas por las amistades que uno tiene, ¿verdad? Son las amistades que uno tiene, con quien uno convive. Tiene mucho que ver en cómo uno acepta la vida, cómo uno es influenciado en la filosofía de la vida. Pero volvamos un poco a la parte, digamos, hogareña. ¿Qué pasa cuando un niño nace de una madre soltera, cuando el padre no existe? ¿Qué pasa cuando a veces ni el padre ni la madre existen, están ahí, pero los cuida a lo mejor una tía, un vecino, los hermanos, alguien, y ese niño se crea solo? Eventualmente ese niño o esa niña se crían solo, y eventualmente se acuerda que hablábamos de que los seres humanos somos animales sociales. Eventualmente vamos a buscar gente que, digamos, nos sentimos bien con ellos. Entonces, muchas veces, depende de donde vivamos y eso, la falta de cultura, la falta de ir a la escuela, la falta de educación, nos aísla y nos reúne con gente que ya tiene tendencia a la delincuencia, que ya tiene tendencia a vivir. Entonces, ¿qué pasa cuando uno es muy joven y observa este tipo de vida y es lo único que sabe hacer?
digamos, porque mucha gente, incluso hemos oído muchas veces, los mismos padres que tenían tendencias delictivas, y ya vamos a hablar de la familia, en la influencia de la delincuencia, los obligan a los niños a ir a robar o a pedir o a hacer cosas indebidas. Entonces el tema social aquí influencia mucho. O sea, tenemos el tema económico, pero también tenemos el tema social. El tema social es lo que vemos alrededor, o sea, es lo que en psicología es educación visual. Lo que vemos, repetimos. Y si nos criamos en un ambiente de delincuencia, en un ambiente donde el delito es normal, el delito es parte de lo que hacemos todos los días, estas personas tienen esa tendencia a eso. Y luego también tenemos el problema, y ya ahora ya estamos hablando un poco más en el tema de personal. La otra parte que tiene una gran influencia a veces es la parte psicológica de la persona. O sea, si esa persona ha tenido problemas psicológicos creciendo, por ejemplo, mala nutrición, a lo mejor ha sido maltratado por los padres cuando era niño, o ha tenido problemas serios de salud, ha tenido problemas serios con sus amistades, con sus amigos, puede desarrollar ciertos problemas psicológicos, incluso si ha tenido accidentes serios que han causado trauma del cerebro y eso. Estas personas tienen tendencia a no evaluar consecuencias, a no reconocer los problemas, y esa tendencia les causa serios problemas después, y entonces el delito es parte común de estas personas. Una gran cantidad, un 50-60% de la gente que comete delitos como profesión, se le considera que tienen ciertos problemas mentales, ciertos problemas que generalmente tienen mucho que ver con la crianza, con la nutrición, con la educación y todo eso. Y luego tenemos en la parte que viene relacionada con esto, que es la parte genética. Hay gente que tiene deficiencia, ya viene por razones de problemas serios de genética, tienen tendencia a no ver los riesgos, tienen tendencia a no ver las consecuencias, y entonces si tienen deficiencias mentales, si son un poco desvaluados y no han tenido el beneficio de una buena educación, de una familia sólida que lo ayude, genéticamente puede ser deficiente. No siempre, le vuelvo a repetir, no siempre es deficiente, pero tiene eso. Y luego tenemos un tema sumamente importante aquí, que es delictivo, que son los intereses personales. Mire, hay un mito muy romántico que dice que el delincuente siempre roba para mantenerse, para comer. La realidad es que hoy en día ese es un poco el mito, que viene ya del siglo XIX, viene transmitiéndose a través de novelas, a través de historiales y demás, de que la gente se ve forzada a cometer delitos. Pero usted y yo sabemos muy bien que hay gente que es muy pobre, pero que jamás ha intentado robar nada. ¿Por qué? O cometer un delito. Entonces, muchas de estas cosas no necesariamente son, estas personas no necesariamente se las obtiene con razones de mantenimiento personal de la familia, sino por razones de intereses personales. Y por razones de intereses personales, ese es el problema que vemos hoy en día con muchas personas que están dispuestas a ir a un extremo del uso de la violencia para quitarle a lo mejor a una persona la bicicleta, un celular, para quitarle una chamarra, una campera, para quitarle a lo mejor unos zapatos, unas zapatillas buenas, o como ha llegado, un vehículo. Pero eso no lo hacen para comer, lo hacen porque tienen un interés personal que básicamente es muy narcisista. Primero yo, después yo y siempre yo, y los demás, eso no es problema mío, y si hay consecuencias, que haya consecuencias. Estas personas son personas peligrosas porque ellos justifican su comportamiento, que a mí la vida no me ha dado nada, yo me la tengo que ganar, y por tanto estoy dispuesto a usar cualquier extremidad. Y el último tema que quiero tocar aquí, que también tiene un poco de influencia aquí, es el tema de la ideología política dentro de la delincuencia. Hay un grupo selecto de individuos que ejercen la delincuencia a través de ideologías políticas. Y estos son lo que vemos a veces los manifestantes que se van a los extremos, que les gusta destruir
edificios, romper vidrieras, quemar autos, hacer destrucción general. Es una forma de delincuencia social, una delincuencia política, en la que no lleva a nada, porque la gente sale a la calle porque se está quejando por eso, pero no sale a la calle a destruir la ciudad, porque es su ciudad, es su pueblo, es su país. Entonces, esta ideología ellos no la interpretan así, y entonces deciden hacer desastres. Mucha de esta gente causa grandes problemas, no solo al sistema, sino más bien a sus compañeros y compañeras, a su ciudad. Estos son algunos de los elementos, ya los voy a analizar más en detalle en los próximos videos. Quiero hacer un pequeño repaso de cada uno de estos, porque esto es lo que empieza a formar. Y le digo, generalmente lo que hemos visto es estos elementos los encontramos muy comúnmente en muchos delincuentes. Le digo que se repiten, no es uno solo, es un conjunto de varios. Si usted lo analiza todo junto, tiene una persona que es muy volátil y que tiene una persona problemática, y mucho de esto se ha encontrado en la mayoría de los delincuentes en todo el mundo. Pero eso lo vamos a continuar en el próximo video. Los invito a que nos sigan, los invito a que se inscriban si no lo han hecho, los invito, si les interesa, que nos hagan comentarios, porque eso es sumamente importante, porque así aprendemos. Y nos vemos en el próximo video, amigos, porque aún hay más.